A continuación, Noche de miércoles. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Noche de miércoles, un programa de opinión irreverente con la conducción de Andrés Castillo Maldonado. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Castillo Maldonado. Bienvenidos al programa. Transmitimos desde el estudio principal de Telesucesos Canal 29 UHF. Gracias por estar ahí, gracias por sus comentarios. Síganos por favor a través de nuestras redes sociales, @soycastillo593 en Twitter y Andrés Castillo Maldonado en Facebook. Hay un dicho quiteñísimo que se puede aplicar para todo tipo de relaciones humanas. Aquel que nuestros antiguos decían, para todos hay. Sí, para todos hay en el amor, para todos hay en el sexo, para todos hay en la lectura, para todos hay en la escultura, para todo gusto hay. Pero lastimosamente en estas últimas fiestas de Quito, al parecer los únicos que se sintieron representados o enfiestados fueron aquellos que tenían cierto afecto o cercanía con los conciertos populares, con la música en grupo, en banda. Y eso después se terminaba convirtiendo en excesos en la vía pública. Las fiestas de Quito, como primer patrimonio cultural de la humanidad, no deben ser solamente un espectáculo de jarana y fiesta. No, abramos espacio a espectáculos culturales, a exposiciones pictóricas, a temas relacionados con aquello que nos hizo patrimonio cultural. Acerquemos a los jóvenes a la historia de esta ciudad, acerquémoslos al centro de Quito, a las tradiciones, a las costumbres, y no dediquemos tanto tiempo exclusivamente a tomar o a pasar escuchando música que a la larga termina trayendo como consecuencia lo que tuvimos que vivir el pasado viernes en la avenida de los Chiles. Las próximas fiestas de Quito, doctor Guarderas, que serán las últimas que usted esté al frente de la ciudad como alcalde, deben incluir espacios para todos, para poder decir en Quito con tranquilidad que en nuestras fiestas para todos hay. Con esto, después del corte, volvemos con mi invitada de hoy. Volvemos. Hoy tengo una invitada que no es de Quito, es más bien nacional. Y a veces me pongo a pensar, es universal. Guapísima, inteligente, ex reina de Ambato, candidata a Miss Ecuador. Hoy presentadora de televisión, no sé si dije ex asambleísta ya. Ella es Ana Mercedes Galarza Añasco, desde 1989, desde el 23 de septiembre, viviendo en Ambato y para el mundo. Bienvenida, Anita. Hola Andrés, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Estoy muy contenta de estar aquí y por supuesto de acompañarles a través de la pantalla. Oye, qué gusto tenerte aquí porque te has pegado el viaje de Ambato para venir a mi programa. Para mí es motivo de orgullo, ¿sabes? Muchas gracias Andrés. Disfruto mucho tus espacios, Yeah. Procuro ver todos. Disfruté muchísimo, por ejemplo, el que tuviste el último con Álvaro. Ah, el Alvarito, claro. Ajá. Entonces, no, para mí no es problema viajar 2 horas. Bueno. De Ambato a Quito. Bueno, bienvenida, gracias por estar aquí. Cuéntanos, a ver un poco, quisiéramos que la gente, claro que a ti te conoce todo el mundo, pero sí quisiera conocer a esa Anita Galarza del comienzo. ¿Cuándo te entró el bichito de la política, de participar en las elecciones, en la política, en la opinión pública? A ver, desde siempre, desde que yo era niña, las sobremesas en mi familia, de mi mamá y de mi papá, se hablaba mucho de temas políticos nacionales e internacionales. Entonces nosotros desde la infancia nunca estuvimos ajenos a los criterios políticos. Y de hecho mis papás son de distintas corrientes. Yeah. Mi mamá es más de izquierda, Yeah. o sea, al punto que mi mamá era correísta. Bueno, y eso es lo que te iba a preguntar, porque tú eres jovencita, tú tienes 32 años. Cuando Así comenzaron a conversar
tú tenías 18 o un poquito menos de política con Correa en el panorama. ¿No había la típica bronca ahí de ya? Tenía 17 años, porque de hecho, cuando soy reina de Ambato, me eligen reina de Ambato, hay 2 coronaciones a la reina de la ciudad. La una se la realiza en los mercados de la ciudad, con una corona de flores, y la otra es en el Teatro La Lama, en mi año, ¿no? Entonces fue el presidente de la República, el presidente Correa, y me puso la corona simbólica. Ya. Pero para ese entonces yo no tenía ningún tipo de afinidad con el presidente, en absoluto. Y en tu casa, es que... mi mamá era correísta. ¿Y terminaban peleando por el tema en las sobremesas o no? No peleaba. Porque una de las cosas que tenía el correísmo era eso, ¿no? Había el tío borracho y el tío correísta, ¿no es cierto? Entonces vos te reunías y terminaban peleando, porque claro, la revolución nos inoculó. Realmente no hubo así una pelea de mi mamá o mi papá o nosotros con mi mamá, porque solo mi mamá en la casa era correísta. Yeah. Entonces, nunca estuvimos ajenos al tema político. Como te digo, mi mamá era más de izquierda, mi papá toda la vida más de derecha, y yo sí me tengo que considerar una persona de centro, porque yo creo que la izquierda, el tema social es maravilloso, y la derecha es necesaria para, a través del trabajo, de la producción, dignificar al ser humano. Entonces no me considero de ninguno de los 2 extremos. Yo creo que los dos corrientes tienen temas muy rescatables y también tienen temas que para nuestra realidad nacional no son aplicables. Se ha agotado en el Ecuador el debate entre gente de trabajo y los pelucones, y ahora ya han cambiado los términos, así como se cambió la revolución del siglo XXI. Por progresismo, ahora la pelea es entre niños bien y yamingos. ¿Tú eres una niña bien en Ambato, Anita? Yo realmente me considero una persona más del pueblo, que ha tenido la bendición de haber nacido en un hogar muy trabajador. No es que yo haya nacido en una cuna de oro, pero tengo un ejemplo maravilloso de mi mamá y de mi papá, de ser muy trabajadores, de ser muy constantes, de anteponer sobre todas las cosas la educación de sus hijos. Nos dieron la educación a sus 3 hijos, bueno, mi papi tiene 4, pero con mi madre tiene 3 hijos, entonces yo no estoy ajena a las necesidades de la clase trabajadora, porque vengo de la clase trabajadora, y que gracias a ese trabajo de mis padres pudimos tener acceso a una educación un poquito más fuera del país. Por ejemplo, mis hermanos terminaron educando el uno en Europa. Mi papá quiso mandarme a estudiar al extranjero, pero sabrás que yo quiero tanto Ambato, y por qué no decirlo también al país, que fui yo quien no quise irme a estudiar a otro país. Querendona de la tierra, tú. Querendona de la tierra. Yo valoro mucho así el tema como futbolista familiar. que se iban y no rendían porque añoraban la tierra, dices vos. Yo soy una persona que una vez que ya me comprometo en algún tema le pongo todo el corazón, pero tal vez sí habría tenido bastante nostalgia de mi mami, de mi papi, de la familia, de la tierra, de la gastronomía, de nuestros paisajes. Yo de verdad quiero mucho. Entonces, de todos mis hermanos mayores, al menos soy la única que por voluntad propia dije, no, yo quiero quedarme a estudiar la universidad aquí y en Ambato. No quiero irme a Quito, no quiero. En ese entonces era ese mi sentir. Ya. Entonces, oye, así fue. Tú eres también muy cercana a la gente. Alguna vez yo me fui a comer tortillas con el plato ambateño, ¿no? Yapingacho. Yapingacho. Sí. Un local que tú promocionabas en un TikTok. El de la señora esta, ¿cómo es que se llama? Florcita. Florcita. Sí. Sí. Sí, porque como te digo y el mote de la ñata y todas esas cosas, vos. Así es, como yo te digo, yo vengo de un hogar de padres trabajadores donde nosotros siempre compartimos con las tradiciones, por así decirlo, del pueblo. Entonces, desde niña, mi papá siempre disfrutaba de llevarnos a comer los yapingachos, que es uno de los platos típicos de la ciudad de Ambato, que son estas tortillitas de papa con el chorizo ambateño, con el aguacate, la lechuga, el encurtido y un huevo frito. Es una maravilla. Y un jugo delicioso de mora, así purito. ¿Solo de mora o con naranjilla y huevo? Porque tienes el jugo divertido, por ejemplo, que es con aguacate, con borojó, naranjilla, pero es riquísimo. Yeah. Y también tienes el de chicha y mora, el de naranjilla. Y bueno, la verdad es que tú te vas a los mercados de la ciudad y comes riquísimo.
bellísimo, la gente es tan linda y a mí me conocen desde niña. Es decir, ellos sabían que yo no iba porque soy reina de Ambato, porque fui reina de Ambato, o porque era candidata, o porque era asambleísta, sino porque yo soy una más. Oye, una de las cosas de tu provincia, Ana Mercedes, es que es una provincia súper productiva y muy poco han explotado eso en la imagen de la gente. Vas a 5 minutos, está el parque industrial donde ponen los carros. Vas a 20 minutos a Guambaló, te hacen muebles. Vas a 20 minutos a Pelileo o a media hora a Pelileo y te hacen jeans. Vas a Baños y tienes toda una oferta de turismo, melcochas, etc. ¿Por qué crees que no ha podido despegar esa imagen de que Tungurahua es una provincia productiva e industrializada? Porque aquí al parecer solamente banano, camarón y ese tipo de cosas es lo que se produce, ¿no? Imagínate que en la provincia de Tungurahua, en la ciudad de Ambato, y bueno, también en otros cantones, como por ejemplo Ceballos, o también tienes, ya hablando del cuero y el calzado, quizá Pincha, la gran mayoría de producción nacional de calzado está en mi provincia, está en Tungurahua, es una gran fuente de empleo. Tal vez haga un poco más falta de vocería. En lo personal yo siempre procuro, como tú dices, viste en una de mis redes sociales en las que hablaba de la comida tan rica del mercado de Ambato, siempre procuro promocionar las bondades que tiene la provincia de Tungurahua y también otras partes del país. Oye, siguen habiendo los camiseros en Pasa, por ejemplo. Sí. Tradicionales los camiseros de Y te Pasa, cuento, ¿no? que mi hermano, tenemos ese ejemplo tan lindo del trabajo en la familia. Mi hermano desde el colegio se dedicó a hacer camisas. Un día él me acompañó a comprar una tela para un vestido y vio una tela linda y le preguntó a la señora de la tienda de telas y dijo, ¿esto podría servir para camisa? Dijo, sí, nos recomendó donde un camisero, no me olvido que era por el Parque 12 de Noviembre, que quienes vivimos en Ambato, conocemos Ambato, sabemos que es una zona a veces un poco peligrosa, últimamente bastante peligrosa. ¿A qué altura más o menos? La 12 de noviembre dices, ¿no? El Parque 12 de Noviembre ok. es en pleno centro de Ya, Ambato. ok, sí. Entonces era justo al frente del Parque 12 de Noviembre, pero había que pasar por un zaguán, o sea, el zaguán, esas entraditas así estrechas, oscuras, y estaba bien miedoso. Yo, de verdad, aquí hay un camisero. Bueno, entramos por todo el zaguán y entramos al lugar del camisero y tenía full calendarios. Y sabes que me dio tanta alegría porque yo te estoy hablando, esto era en el año 2013. Ya, Y yo fui reina en el año 2007. ya. El señor camisero que estaba al fondo del zaguán conservaba el calendario del año 2008 en el que yo ya iba a entregar el reinado de Ambato. Yeah. Y me pareció súper lindo porque dentro de su colección de calendarios estaba mi calendario. Pero bueno, él empezó a hacer ahí las camisas y después ya le empezaron a pedir más y después empezó a hacer también con los camiseros de Pasa. Él busca siempre dar el trabajo, el empleo a lugares que eran tradicionales y que después ya no les visitan tanto y nuevamente como que se reactive ese tema, porque si tú visitas Pasa, cada vez es más pequeñito, o sea, cada vez es más como que te vas de paseo, pero ya ves más gente más viejita, no es como que se han generado más generaciones. Cuando vas a Ambato en las fiestas y previo a las fiestas, que a propósito, no sé si ya me contarás si es que va a haber este año porque el carnaval de Guaranda ya se suspendió, por ejemplo, vamos a ver qué pasa con Ambato. La elección de la reina es un auténtico acontecimiento, es decir, hacen por poco campaña electoral, ¿no? Es decir, hay afiches de las candidatas por aquí y por allá y la gente hace barra y se inscriben, etcétera. ¿Tú crees que los concursos de belleza, Ana Mercedes, es un atropello a la mujer? ¿Es una cosificación de la mujer? En Ambato no. ¿Ya? Porque en Ambato es un evento tan tradicional nuestro que ni siquiera se le ocurriría a ningún actor político poner en la mesa de debate, suspender la elección de reina de Ambato, porque yo quiero poner en antecedente que es las fiestas de la fruta y de las flores. Viene un terremoto terrible, destroza todo lo que puede la ciudad. Entonces dicen, vamos a hacer una fiesta que va a ser justo en carnaval, donde vamos a hacer una feria agrícola. Entonces se elige la primera reina de Ambato, que fue Maruja Cobo. Ella justo era, porque ya que en paz descanse, abuelita de Juan Sebastián Roldán. ¿Ya? Ajá. Entonces se elige la primera reina, pero ahí se compraban los votos.
Literalmente quien compre más votos ganaba, y así se dio bastantes años. Después votaban entre las candidatas. Esa elección se daba en el edificio de la municipalidad, que era al frente del Parque Montalvo, una casa patrimonial preciosa en el Salón de la Ciudad. Ahí votaban entre las candidatas, a veces habían autovotos, y salía la reina a saludar al balcón, y bueno, se desarrollaba la fiesta. Pero la reina de Ambato no es únicamente para la fiesta de la Fruta de las Flores, es una labor social los 365 días del año hasta el momento en que tú entregas tu reinado, y eso es lo lindo. Además que cuando, digamos, está la mesa de autoridades, dentro de la mesa de autoridades está siempre la reina de Ambato. Sí. Entonces no es como que una figura de adorno, sino es una figura que representa a la mujer ambateña, que se supone tiene que tener las virtudes de la mujer ambateña. ¿Cómo es la mujer ambateña? Primero, que ama mucho su tierra. Es una persona que se preocupa de los sectores más vulnerables. Así es la mujer ambateña. La reina de Ambato es simplemente la representante de lo que es ser ambateña. Y la belleza que no es en sí la belleza física, Andrés. Sí, en general. Sino esa belleza que sale del corazón, del carisma, de la sonrisa y de la mirada, que te hace sentir bien y que hace que le quieras. Y por eso se elige hacia la reina. Una primera aproximación en este diálogo con la Ana Mercedes Galarza nos ha hecho ver cómo ha sido ella en sus primeros años, cuando ella fue reina, cuando ella se enamoró de su ciudad. Después del corte conoceremos a Ana Mercedes Galarza en la política. Volvemos. Aquí mismo pasó. Todo caballeros, pero siempre se prueba. Ya lo he solicitado. Se está quedando sin resolver. Es imposible por la fuerza. Esto es lo menos. Y ahora el momento. Disculpen. Tú y tú. Y poderlo averiguar. Disculpen. Tiene que ser de esa manera. No de otra. Hay algo que quiero decir. Último segmento de noche de miércoles, Ana Mercedes Galarza, la Anita Galarza, candidata a asambleísta por el movimiento Creo en el año 2017. Sí. Ya. ¿Quién llega primero donde vos? Porque ha de haber sido a la ranche, ¿no? Es decir, no ha de haber sido pues que para llenar la lista, sino más bien habrán buscado algunos sectores políticos para que tú participes, ¿no? Sí. Lo que pasa es que fui reina de Ambato en el año 2007. Yeah. De ahí en adelante hasta el día de hoy hice labor social en todos los sectores donde hay personas que solo aparecen en campaña política. Nosotros estamos de manera permanente. Fundé los centros de tareas dirigidas a Ana Mercedes Galarza para que los hijos de las mujeres trabajadoras de los mercados de la ciudad tengan un espacio físico con tutores para poder hacer sus tareas. ¿Funciona eso hasta ahora? Tenemos ya ingenieros, médicos, ingenieras. Tenemos profesionales que salieron de esos centros de tareas dirigidas. Entonces había cariño. Y sabían que yo siempre opinaba de manera frontal, tal vez con toda la razón, tal vez no con toda la razón, pero lo hacía. Entonces sabían que yo no estaba desentendida del tema político, pero nunca busqué ser política. De hecho, nunca he sido adherente o afiliada a ningún partido político. Entonces es así cuando el doctor Luis Fernando Torres me llama y me pide que quería que sea parte él tiene un movimiento local que se llama Tiempo de Cambio, que yo me hiciera cargo del Frente de Mujeres. Incluso el año que él me pidió que me uniese fue Jaime Nebot al Coliseo del Colegio La Salle, y ellos creían que iba a anunciar su candidatura a la presidencia y dijo, no voy. Pero bueno, me dijo que quería que vaya y yo le dije que la verdad no me sentía ¿Qué te hace aceptar la candidatura por Creo? Identificada.
¿Dónde estaba la diferencia participar por Creo y no participar por los sociales cristianos o participar por el movimiento Ambato Unido o lo que fuere? Yo no sé si tú te acuerdas que te contaba que en mi sobremesa familiar se hablaba mucho de temas políticos. Había cosas que a mi mamá le habían impactado mucho, como la desaparición de los hermanos Restrepo. ¿Ya? ¿Y tiene argumentos tu mamá para decir los socialcristianos desaparecieron a los Restrepo? No fueron los socialcristianos, pero el tema del espíritu de cuerpo, de desentenderse del dolor de una familia que lo que quería era recuperar el cuerpo de sus hijos, a mí me hacía sentir esa empatía con la familia Restrepo. O sea, sea lo que sea, indistintamente, y ahora que soy madre muchísimo más. Entonces yo creo que en el fondo sí había esos temas de que a mí nunca me ha parecido indistintamente el partido, la ideología, el hecho de que hay ese espíritu de cuerpo de tratar de tapar cosas que definitivamente no están bien. Fueron los Restrepo, después fue Gabela, esas cosas, el dolor de las familias, o sea, tienen que respetarse. Entonces yo creo que eso sí influyó inconscientemente en que yo no me sienta Tú participas entonces por Creo, por descarte de las otras opciones, no porque estabas convencida que Creo era la opción. No, sí, llegué a estar convencida de que Creo era la opción para vencerle al correísmo, porque como te dije, yo nunca sentí esa afinidad con las actitudes del líder del movimiento. O sea, yo veía las obras y me parecían maravillosas. Yo creo que tú ves el Ecuador de antes y el Ecuador, el registro civil, las carreteras, o sea, sí hay obra, pero también está el lado feo del sobreprecio que se traduce al día de hoy en que no haya dinero para comprar medicamentos. Entonces es un tema que se viene arrastrando. Está perfecto que haya obras, está muy mal que haya sobreprecio, pero está peor que cuando se denuncia el presidente, en vez de pedirle explicaciones a sus ministros, le persiga al denunciante. Claro. Ganas las elecciones, te posesionas el 14 de mayo del 17 y una semana después o 15 días después ya te ponen en la primera... En la portada de la revista Vistazo con otras 3 asambleístas más como las más destacadas de la asamblea, y se le ve a una Ana Galarza brava de ñeque. ¿Eres brava tú? Yo no podría decirte que soy una persona de mal carácter. Y tú también me conoces. Pero sí hay situaciones en las que no puedes decir, vea, por favor, no coja coimas con Odebrecht. O sea, hay situaciones en las que uno es tajante y te prometo que te hacen perder la cabeza, porque el cinismo es el descaro, o sea, la cuanta doble moral, compañerito, está a la orden del día. Es decir, cuando era gobierno decían que la Corte Internacional de Derechos Humanos era el basurero de la derecha. Después, cuando les fue su turno, fueron allá a la misma corte donde hicieron todo lo posible para que les quitaran la vinculación de poder conceder medidas cautelares a las personas que habrían sido vulneradas en sus derechos. Después, o sea, entender que para unas cosas medían con una vara y para otras cosas medían con otra vara, era indignante, y tal vez por eso se me veía brava, como tú dices, pero era enérgica y era de frente. En el ejercicio de tus funciones como asambleísta le comienzas a golpear en los costillares a un montón de gente, entre esos a estos del Seguro Sucre y etcétera. Y viene todo el tema de la denuncia por concusión y viene todo el tema de tu remoción. ¿En ese momento te arrepentiste algún rato de haber entrado a la política? De haberle dado espacio a gente mediocre, incapaz, eso sí, pero de haber entrado en la política no, Andrés. Entonces no vas a salir nunca de la política, tú vas a seguir en la política, a pesar de los golpes que te ha dado. Yo creo que hay golpes que te rompen y hay golpes que te maduran. Yo aprendí mucho. ¿Sabes qué? Creo que me hizo mejor persona. Y si antes era empática, creo que me hizo mucho más empática. Creo que me hizo mejor ser humano. ¿Tú sientes que ya la opinión pública te va reivindicando? ¿Crees tú? No sé. ¿No sientes eso? Porque yo sí siento, por ejemplo. O sea, yo tengo que decirte, o sea, sinceramente, tal vez troles, tal vez personas que, por ejemplo, aman al correísmo y les indignaba mucho que yo diga
que no hay refinería del Pacífico. ¿Cómo no hay refinería del Pacífico? ¿Cómo no ves? Porque es que no hay cosas así. Entonces yo entiendo que pues haya un derroche de desagravios, de calumnias o de injurias, pero yo dejo, ¿me entiendes? Como yo siempre digo, que lo que me digan, que lo que me deseen, regrese a ustedes, a sus familias y a quienes ustedes más amen. Ya sabrán si les da miedo o les da alegría, pero te puedo decir que sí he sentido mucho cariño y que incluso cuando fue todo este torbellino de lo que pasó en la asamblea, me di cuenta que había gente que me quería mucho, mucho, porque a pesar de que por el troleo y el linchamiento podía haber sido hasta impopular ponerse a decir esta mujer de verdad no ha hecho nada, hubo esa gente que salió y dijo, oigan, lo que están haciendo es una injusticia. Y bueno, el tiempo, Dios, la justicia, la verdad, nos terminó dando la razón, que eso era algo que sabíamos que iba a pasar. Hay una frase que se utiliza mucho en la política, que dicen, en la política no hay amigos. ¿Tú tienes amigos en la política? Conocí mucha gente y mucha gente valiosa. No te pregunté si conociste gente. Sí tengo ¿Tienes amigos en la política? Sí, tengo gente amigos. Que tú crees que es tu amigo, que puedes confiar. Te digo, por ejemplo, Lourdes Cuesta, al mismo Raúl Tello. Ya. O sea, Raúl Tello era el presidente de la comisión que investigaba mi tema. Ya. Y siempre se mantuvo en que no importa cuánto le troleen, cuánto le presionen, él tenía que ser imparcial. Ya. Entonces, tú te vas dando cuenta de la calidad humana de las personas. Ya. Y Daniel Mendoza, que ahora sabemos dónde está preso, él hizo un cabildeo ofreciendo instituciones, contratos, y hubo asambleístas que accedieron y hubo asambleístas que se mantuvieron. Todo el bloque de Creo votó a mi favor, varios independientes votaron a mi favor. Claro que no hubo los votos suficientes, pero ahí tú te das cuenta que hay personas que no tienen precio y que jamás harían daño ni permitirían que se haga daño, porque hay algo bien importante, Andrés. No hay que dañar, pero tampoco hay que permitir que se dañen. Y yo a Viviana Bonilla le dije eso, le dije, Viviana, como tú te habrás dado cuenta, me descargué. ¿Cómo vas a dejar que me saquen de mi curul todos los votantes, cientos de miles de votos que me pidieron que yo sea su representante? Porque una persona dijo que creía que los otros, ni siquiera él, que otros hacían algo indebido. Y le rogué, le dije, no hagas una injusticia, si no puedes hacer el bien, no permitas que se haga el mal. La comisión está pidiendo el archivo, tú vas a permitir que se vote un informe ilegal, porque el informe de minoría, tú que eres abogado y sabes de derecho parlamentario, en ese entonces era únicamente para proyectos de ley. Lo mío no era un proyecto de ley. Claro. Y ella me hacía así, con su cabecita me hacía así. Le dije, yo no te quiero maldecir, pero lo que tú hagas, lo que tú me desees, lo que tú digas, y siempre lo digo así, yo espero que regrese a ti, como para que entre en conciencia. Bueno, después le sentenciaron a ella por algo que dijo su ex asesor, Gustavo Bucaram. Lamentablemente. No es que yo dije, te maldigo. El asunto es aquí. Lo que tú me hagas, lo que tú me digas, tú sabrás si te asusta o te alegra. Yo no soy responsable de eso. 30 minutos nos queda corto para hablar con un personaje como la Ana Mercedes. Quiero agradecerte por haber venido. Gracias, serio, valoro Andrés. mucho que hayas hecho un viaje para venir a este programa y aprovechar este espacio para decirles lo siguiente. Lo de Ana Mercedes Galarza en la asamblea y de ahí en adelante es el resultado de aquellas envidias propias que nacen en la política. La política tiene que hacernos una sociedad más civilizada, no una sociedad más enfrentada. Y esa civilidad implica que aprendamos a entender que las funciones que tienen los empleados, servidores o dignatarios públicos es justamente defender a la mayoría, no solamente a sus electores, sino a todos los ciudadanos. Y lo que ella hizo desde la asamblea fue maquillada de una manera pueril por aquellos que se sentían incómodos con su labor. Aprendamos que en la política todo es un círculo. Lo que va, vuelve. Esto es Noche de Miércoles. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao! Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Noche de Miércoles, un programa de opinión irreverente con la conducción de Andrés Castillo Maldonado. A continuación, Vida Misionera.